Hola, ¿cómo están? Espero que tengan un muy buen día o noche. Vamos a hablar del concepto de innovación educativa. Hablar del concepto de innovación educativa no es sencillo. No hay un modelo generalizable y se encuentran múltiples tentativas para abordarlo y definirlo. Parte de la dificultad radica en el alcance idiosincrático de su misma definición. Esto determina qué tan radical, amplio, sistémico o funcional sea la comprensión de ese concepto y que permita su definición. A manera de definición muy básica, la innovación educativa hace referencia a la transformación de procesos de aprendizaje en contextos particulares, tendiente a la calidad educativa. La innovación educativa comparte el mismo sentido que la innovación en general, es decir, enfocada en generar metódicamente cambios que puedan ser significativos en los procesos, en este caso, de enseñanza y aprendizaje. Cambios en la aplicación de materiales, de métodos, de contenidos, de contextos. Estas transformaciones buscan mejorar la calidad del proceso educativo, aportar valor, relevancia y potenciar el desarrollo humano. Para entender el concepto de innovación educativa debemos hablar un poco de otros conceptos que están asociados a este mismo concepto. Estamos hablando de términos como cambio, como creatividad, como innovación en general. Empecemos a hablar un poco del primer término, que es cambio. Usualmente el término cambio está asociado constante al concepto de innovación como tal. Cambio implica la acción de transición de un estado inicial a otro diferente. Pero esa transformación o esa evolución es algo propio y permanente de cualquier fenómeno. Nada permanece estable. Solo que a veces resultan imperceptibles los cambios que se efectúan. En la innovación se busca intencionalmente la mejora y no simplemente como el efecto natural o por la aplicación de una técnica o estrategia, sino como el resultado de un compromiso consciente y deliberado que afecta a las personas involucradas en ese proceso. Toda innovación implica cambio, pero no cualquier cambio es una innovación. Por supuesto, una innovación efectiva conlleva una transformación en múltiples niveles y es el resultado de un proceso consciente. El objetivo de la innovación en educación no es el cambio por sí mismo o por la acción de hacerlo. Su objetivo siempre es mejorar los procesos educativos y facilitar la adquisición de los fines educativos. ¿Y cuáles son los fines educativos? En general, la educación en cualquier sociedad tiene el objetivo de influir en el avance y el progreso de las personas y las sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. Para ello, la educación debe potenciar al máximo los 4 aprendizajes fundamentales, que son: aprender a conocer, es decir, descubrir y comprender el mundo circundante; aprender a hacer, es decir, conjugar los conocimientos representacionales con los operacionales, aplicarlos en situaciones concretas e influir en el propio entorno; aprender a vivir juntos, desarrollar la percepción de la diversidad humana, hacernos conscientes de las semejanzas y de la interdependencia que tenemos con las personas. La idea es cooperar con los demás y aprender a ser, es decir, de alguna manera propiciar la autonomía de pensamientos, sentimientos e imaginación para desarrollar, por un lado, la propia personalidad para actuar conforme a las convicciones, asumir responsabilidades y tomar decisiones conscientes y contrastadas. Garantizar la calidad educativa debería ser el objetivo de cualquier innovación educativa, es decir, buscar afectar de manera reflexiva, intencional y creativa los procesos de aprendizaje y facilitar que estas transformaciones puedan tener lugar de una manera efectiva, viable y deseable. Otro término que está asociado a la innovación es el de la creatividad. Para poder entender la innovación, tenemos que detenernos en el concepto de creatividad, ya que es el mecanismo que permite que la innovación se pueda dar. Ambos se estructuran como formas de pensamiento, que comparten en algunos momentos metodologías y operaciones similares. La creatividad la podríamos definir como la habilidad de producir ideas novedosas a partir de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos ya conocidos, que habitualmente producen ideas originales.
La creatividad puede ser vista como un modelo de funcionamiento mental. Articula, por un lado, lo cognitivo, lo metacognitivo y lo afectivo. Desde esta visión, ser creativo es la capacidad de diseñar procesos que logren el funcionamiento mental de los estudiantes y que les permitan resolver problemas metódicamente, entendiendo esas nuevas formas de pensamiento. El pensamiento creativo es una habilidad que se puede aprender y desarrollar. Bono lo decía con su pensamiento lateral. El pensamiento creativo es el que empodera a la gente añadiendo fuerza a las habilidades naturales ya existentes. Él plantea que podemos abordar reflexivamente la solución de problemas de maneras alternativas y diferentes, distanciándonos de las pautas de pensamiento lógicas habituales o que hacemos de manera inconsciente. De esta manera nos permite encontrar nuevos caminos de respuesta a las situaciones o desafíos que se nos plantean día a día. En general, cada acto creativo hace uso de dos tipos de pensamiento, el pensamiento divergente y el pensamiento convergente. Lo divergente implica explorar y generar muchas ideas, es decir, salirse de lo familiar y llegar a momentos de descubrimientos. Es un momento de expansión, de generosidad, es la búsqueda de ideas y de soluciones creativas. Lo convergente implica evaluar, escoger, ser deliberado, aplicar un enfoque crítico, verificar si las ideas que produjen sirven para resolver mis problemas y los objetivos que yo tengo planteado para esto. Y por otro lado, evaluar constantemente si es novedoso o pertinente. Ambos movimientos son caras de la misma moneda, pero son procesos distintos y separados. Es decir, cuando damos ideas, no se juzgan las ideas que se dan, pero cuando las evaluamos, no generamos más ideas. Podemos pasar al concepto de innovación. En innovación, nosotros planteamos que la innovación educativa comparte los mismos sentidos que la innovación en general, pero lo que cambia son los métodos y los objetivos. Es importante entender la innovación como concepto y su relación con la creatividad. La creatividad es pensar en ideas nuevas y apropiadas, mientras que la innovación es la aplicación con éxito de esas ideas. En otras palabras, la creatividad es el concepto y la innovación es el proceso. La creatividad es acerca de las ideas, se trata de nuevas formas de ver las cosas. La innovación es acerca de hacer las cosas. Tenemos que entender que los cambios sociales configuran nuestra sociedad y constantemente encontramos nuevos cambios a nivel de conocimiento, de tecnología, de comunicación, de economía, de la manera de las relaciones sociales, del lenguaje. Todo esto cambia la manera en que asumimos y percibimos nuestro entorno, es decir, configuran nuevas realidades. Esto implica que tengan que reinterpretarse y adaptarse a hacer las cosas de una manera diferente. La innovación y la creatividad y todos esos conceptos son los que nos permiten constantemente adaptarnos a unos nuevos mundos cambiantes. Las innovaciones, desde ese punto de vista, tienen diferentes dimensiones que están determinadas por el impacto de esas transformaciones. Algunas son incrementales, es decir, que se destinan a mejorar un producto, un proceso o un servicio. Otras son radicales o disruptivas, en donde se definen nuevos productos, aplicaciones novedosas, combinaciones nunca usadas o imaginadas previamente. Y otras son innovaciones continuas, de procesos pequeños, en donde se hacen cambios parciales, a veces un poco imperceptibles. Podríamos definir la innovación como la introducción de cambios identificados como necesarios en sistemas relativamente estables, enfocados en que esos cambios tengan viabilidad y deseabilidad. La deseabilidad está determinada por la identificación de una necesidad no reconocida y no satisfecha, pero que puede ser factible de ser solucionada. No solo son respuestas a problemas puntuales, hace referencia de cómo se pueden resolver problemas futuros. Y esto implica un cambio en las prácticas, comportamientos, modelos mentales e ideas preconcebidas. Con esto podemos ya pasar al concepto de innovación educativa.
La innovación educativa tiene una larga trayectoria, lo que significa que es un campo de reflexión y acción consolidado en lo pedagógico. La innovación está en estrecha relación con el dominio de la disciplina educativa y con la posibilidad de romper las maneras tradicionales de abordarla. Si entendemos que nuestro maestro es un intelectual que domina la pedagogía, de ahí se deriva que cualquier ejercicio que él haga no apele a transformar las estructuras de pensamiento. Es decir, estamos hablando que el docente debe innovar y pensar distinto sobre los asuntos educativos. A la innovación le corresponde un alto reflexivo del docente en el trabajo del aula para entender por qué hace lo que hace. Es un momento de evaluación para que con una mirada crítica descubra que está mal o que merece cambiarse radicalmente. Así la innovación introduce cambios y produce mejoras, cambios que responden a un proceso planeado, deliberativo, sistematizado e intencional. Es decir, no son simples novedades o cambios momentáneos, ni propuestas visionarias sin contexto. De esta manera, el concepto de innovación educativa puede tener diversas aproximaciones en lo que implica su transformación y su nivel de innovación. Podemos ubicar tres niveles sociales de innovación. Hay un nivel que es el macrosocial, es en el que se engloban los elementos referentes a las políticas, a las reformas educativas. Aquí se entiende la innovación educativa como un intento de ruptura del equilibrio de un sistema. Existen diversas dinámicas que posibilitan que esto ocurra o no. En el nivel mesosocial es el que abarca la organización de la institución educativa como tal, es decir, implica los cambios institucionales y la generación de culturas de innovación que hay dentro de la institución educativa. Y está el nivel microsocial que tiene ocurrencia en los procesos locales de aprendizaje, es decir, en este lugar en donde el maestro es el agente decisivo del cambio educativo y las innovaciones se dan en el aula de clase o en el espacio del aula, tanto de índole pedagógica como tecnológica. Pero ¿cuáles son los objetivos de la innovación? El aspecto fundamental de la innovación educativa es el de ser un proceso intencional, que es dirigido por el maestro, la escuela o el sistema. Para que esto se dé implica modificar los contenidos, las actitudes, las ideas, las culturas, los modelos e introducir nuevas metodologías, nuevos recursos tecnológicos para el proceso de aprendizaje y que tiene como lugar natural de desarrollo el aula de clase. Pero innovar no es hacer uso de TICs o de recursos novedosos o llamativos o de la adquisición de competencias digitales. Es la introducción de nuevos contenidos curriculares que implica la utilización diferente de materiales, de tecnologías, nuevas estrategias o modelos de enseñanza. Para poder que esto se dé, exige los cambios en las creencias acerca de los roles de los actores educativos, es decir, del docente, del estudiante, de la comunidad, de la institución educativa, etc. Tenemos que entender que el corazón de toda innovación es lograr que el proceso de aprendizaje del estudiante sea cada vez más significativo y esté entendido como el acto de ir a profundizar tanto los conocimientos, las habilidades, los valores, pero contextualizado al sistema educativo o al entorno educativo en el que se encuentra vinculado. Para poder que se desarrollen esas prácticas de enseñanza innovadora y esos enfoques de aprendizaje creativo, es crucial que se preparen a los profesores y a los docentes para convertirse en profesionales reflexivos, capaces de discernir cómo un método de enseñanza o una actividad puede activar la creatividad de sus estudiantes. ¿Cuáles entonces serían esos escenarios de innovación educativa? Día a día la escuela se enfrenta a un montón de retos que se centran en el diseño y el desarrollo de las experiencias de aprendizaje, es decir, del plan de estudios, a los entornos de aprendizaje, es decir, a los espacios, a los programas y las experiencias escolares, es decir, los procesos y las herramientas, y a las estrategias del sistema, los objetivos y las políticas, que estamos hablando más del sistema. A veces esos problemas son abordados por un equipo mucho más amplio, institucional, otras veces están dados por las decisiones de los docentes en su misma aula y otros son sistemas mucho más grandes, pero en donde todos tenemos una cierta representación
y una cierta responsabilidad en la ejecución de esos procesos de innovación. La innovación, eso sí, tiene un alto grado de singularidad, es decir, está enmarcada en un contexto particular, lo que hace que una implementación no se pueda hacer con una receta, porque es muy diferente en cada entorno educativo. A pesar de esto, se pueden identificar que hay unos sitios comunes en donde se puede hacer procesos de innovación, en el currículo, como decíamos ahora, en los espacios físicos, el ambiente en el que rodea al estudiante, en las herramientas, en los procesos, en las metodologías, en los sistemas. Tratemos de cerrar entonces en todo esta idea. La innovación y la popularidad del concepto genera una tensión constante en la educación. Todo el mundo lo ve como la única respuesta, la panacea ante los cambios sociales y tecnológicos y como el único mecanismo de solución de problemas que se dan alrededor de la práctica educativa. Esto empeora cuando las grandes instituciones y organismos oficiales hacen exigencias y evocan a la urgencia la incorporación de la innovación en los procesos educativos. Es fundamental que para que un proceso de innovación se dé, se permee la cultura institucional. El contexto social le exige constantemente a las instituciones transformaciones y adaptaciones. Y estas transformaciones apuntan constantemente a que sean más eficientes, a que amplíen la cobertura, a que mejoren la calidad, a que usen la tecnología para comunicarse mejor, que usen nuevas herramientas, que usen nuevos metodologías, y les exige de alguna manera replantear aspectos que son profundos y que deben estar contextualizados a la realidad y que debe estar asociado a las capacidades y necesidades de su comunidad educativa. Una institución educativa que innova es una institución en donde sus individuos entienden, aplican y creen en unas actitudes innovadoras, las cuales por un lado están apoyadas por los directivos que le brindan las condiciones necesarias para que esto se pueda llevar a cabo. Este tipo de institución debe entender profunda y sinceramente cuál es su rol en el proceso educativo. Deben medirlo conscientemente, qué es lo que está haciendo, y deben ser capaces de aprender de cada iniciativa innovadora. El profesor es el protagonista de ese cambio. El éxito de esas transformaciones pasa necesariamente por el involucramiento cognitivo y afectivo del profesorado, quienes a partir de sus características personales y profesionales pueden diseñar y ejecutar acciones de cambio positivo en el marco de su práctica pedagógica. Gracias.